Ya, en clase de comunicación, el tema es texto argumentativo, exactamente es eh, los conectores consecutivos. Ya, aquí en la pantalla, ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, pueden ver. Yo sí la veo, profesor. Sí, pueden ver todos en pantalla, lo sé. Aquí en la página 58 del libro de área, página 58 del libro de área, 58 y 59 del libro de área, ¿ya? Hay un pequeño texto, ¿ya? En la página 58. Vamos a leer ese texto y vamos a responder algunas preguntas. Están señaladas acá abajo, ¿ya? Aquí, miren, acá está. Dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Ya? Identifica las partes del texto leído. Entonces, el texto argumentativo, dice, no están habilitadas las preguntas. No están habilitadas las preguntas. Ya, dice, ¿alguna vez has escrito un texto para exponer tu opinión sobre un tema? ¿Consideras que es importante expresar lo que pensamos? Entonces aquí vamos a leer un texto eh, que nos puede servir de modelo para poder redactar un texto o escribir un texto donde nosotros estamos explicando nuestras opiniones, ¿ya? Explicando nuestras opiniones y de repente posteriormente poderlos exponer ante otros. ¿Ya? Por favor, les pido no entren tarde. Vamos a leer este texto brevemente, yo lo voy a leer, espero que ustedes, como ya saben la página, también lo van a leer para que me ayuden a hacer, a saber el tema del texto. Acá vemos un título, el título del texto es diferente que el tema del texto, ojo, no es lo mismo, ya, acá dice, basta de plásticos, coma, por favor. Supermercados sin envases plásticos. Genial, dice. Restaurantes que no generan desperdicios. ¡Wow! ¡Qué bien! Podríamos pensar que estamos avanzando, pero no. En los últimos 80 años, la humanidad ha generado más de 8 millones de toneladas de plástico, según reportan investigadores estadounidenses en la revista Space Advance. Por esa razón, se suman más y más toneladas. No dejamos de usar plástico. Y en consecuencia tenemos montañas de cosechas, de desechos que no paran de acumularse. Durante milenios, las personas usaron productos biodegradables para el empaquetado, como hojas de plástico. ¿Ya? Hasta que apareció el plástico y con él la basura. Apenas existen leyes recaudadoras al respecto. Ni hablar de empresas privadas. Un momento. ¿Qué pasa, profesor? Y ahora sí, una breve introducción. Ya, entonces nos quedamos, voy a comenzar en este párrafo. Dice, no dejamos de usar plástico y en consecuencia tenemos montañas de desechos que no paran de acumularse. Durante milenios las personas usaron productos biodegradables para la empaquetadura o el empaquetado, ¿no? Como hojas de plátano, hasta que apareció el plástico y con él la basura. Apenas existen leyes reguladoras al respecto. Y ni hablar de empresas privadas que se preocupen de reciclar la basura. A menudo todo el plástico termina en ríos o simplemente enterrados, ¿no? Eso, el tema del plástico, eso es un tema bien preocupante, ¿no? Es una opinión personal.
¿Qué vamos a hacer con todo? ¿Qué vamos a hacer con todo ese plástico que se ha generado hasta ahora? Deberíamos pensar y cambiar la idea, la ecuación en menos plásticos, ¿no? Más reciclaje, de tal forma que reduzcamos la contaminación, aunque suene complicado. Bueno, aunque suene complicado, pero señala según el texto, no lo es. Algunos países africanos están haciendo conciencia de este problema. Por ejemplo, en Ruanda, desde el 2004, las bolsas de plástico están prohibidas y quien bote al piso una botella de plástico debe pagar una multa. Ya. En algunos países se están prohibiendo los plásticos, como lo hemos dicho. Sueño con que ningún supermercado entregara más bolsas plásticas a sus clientes. Basta con que basta con eso para cantar victoria. No, el cambio real comienza por la mentalidad de las personas. Deberíamos partir por renunciar a todo lo superfluo, ¿no? Algo que sin duda nos beneficia a todos. Bueno, entonces acá nosotros tenemos un pequeño texto. El texto, como ustedes pueden saber, eh, es el tema para mí es el plástico o el daño que le hace el plástico a nuestro medio ambiente. Básicamente eso es el tema, ¿ya? Entonces, también nos explica la opinión del autor que hoy en día en muchas de nuestras sociedades, como por ejemplo acá en nuestro país, no hay una ley estricta señale la prohibición de usar plástico, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tomar conciencia, primero, educarnos que el plástico que nosotros utilizamos, si tenemos bolsas de plástico en nuestras casas, en algún momento vamos a saber o nos vamos a enterar que ese plástico va a ir a parar a los ríos y ustedes van a pensar, pero eso no me afecta a mí, el río se lo lleva hasta el mar y listo, adiós. No, claro, eso puede ser en un primer momento una gran tranquilidad, ya, pero resulta que el plástico, hay muchos plásticos que no son biodegradables. Los plásticos que no son biodegradables significa que no se van a degradar, no van a desaparecer. Y cualquier animalito o cualquier animal o cualquier pez o que luego se convierte en pescado y termine en tu plato, ya puede haberse alimentado de ese plástico y lo más probable es que tú lo encuentres en el plato de comida, entre otras cosas que pueden pasar con el plástico. Entonces, para evitar que nuestro medio ambiente se siga destruyendo, hay que pensar que hay que tomar conciencia que el uso del plástico termina perjudicando a nuestro medio ambiente. Este es el tema del texto. El tema, no el título. Acá dice el título, basta de plástico, por favor. Esto acá es una opinión. ¿Ya? Acá dice, ¿cuál es la intención del autor? La intención del autor aquí es que en la actualidad exista leyes que prohíban el uso de plástico. Esa es la intención del autor, porque acá nos da un ejemplo del país de Ruanda, dijo por acá, ¿no? Ruanda, ¿no? Dice, Ruanda desde 2014 las bolsas de plástico están prohibidas y quien bote al piso una botella de plástico debe pagar una multa. Miren, ¿ves? Imagínense si acá en Lima fuese así, o en Secocha, ¿no? Una multa, por ejemplo, de 500 soles y que bote una botella de plástico, una bolsa de plástico al piso, ¿no? O a la basura, imagínense, ¿ya? En el problema que nos meteríamos. ¿No? Pero acá en el Perú todavía no hay eso. No sé si eso sería la verdadera solución. Aquí, el tema ya lo tenemos, ya se los dije. ¿Cuál es la intención del autor? Ya se los dije. Identifica las partes del texto leído. A ver, las partes del texto leído. Primero, acá, el autor nos está dando una opinión sobre los plásticos en los supermercados. Ya. En esta otra parte nos está señalando como un ejemplo, dice, por ejemplo, en el país de Ruanda, una solución que ha funcionado a esa sociedad, al país de Ruanda, pero no significa que esa misma ley vaya a funcionar en nuestro país, es muy distinto. Es muy distinto, las conciencias, las costumbres son distintas, por eso se tienen que aplicar políticas distintas, ¿no? Distintas, pero obviamente beneficiando al medio ambiente, ¿no? Continuamos.
El texto argumentativo. ¿En qué consiste el texto argumentativo? Como nosotros acabamos de leer todo este texto, y yo les puedo decir por qué es argumentativo. Aquí, en este texto nos está tratando de explicar por qué las bolsas plásticas ya deben dejar de existir o debemos dejar de usar. ¿Por qué? Ya, las consecuencias, nos ha dicho acá, las consecuencias de utilizar bolsas plásticas. Esa es la segunda parte, esa es la segunda y la tercera parte. La consecuencia y un ejemplo de cómo solucionar el problema del uso del plástico en otros países, ¿ya? Entonces se está argumentando por qué razón no debemos utilizar eh, el plástico, ¿ya? Ese es el texto argumentativo básicamente. Miren, aquí tiene texto argumentativo. Busca transmitir opiniones para persuadir. ¿Se acuerdan de la persuasión? Ya, busca persuadir, ¿no? Pero con verdaderos argumentos, que te puedan persuadir o convencer de que el hecho de usar plástico está mal y al final vas a perjudicar a todo el mundo. Claro, empezando con el medio ambiente donde nosotros moramos, nosotros vivimos. Aquí, el texto argumentativo tiene estructura y características. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Primero hay una introducción, hay el desarrollo y una conclusión. En la introducción se presenta el tema y expone su postura. Ya hemos leído la introducción, el tema ya nos enteramos del tema bueno, la lectura es exponer la postura del lector. Básicamente, que el lector, perdón, el escritor de todo este texto, claro, está en contra del uso de plástico por las consecuencias que causa y un ejemplo de la solución que le ha dado un país para el problema del plástico, ¿no? El desarrollo, expresar los argumentos, la lectura de todo el texto, ¿ya? De todo el texto. La conclusión resume lo expuesto y reafirma su opinión. La conclusión sería, si nosotros no dejamos, o sea, no nos sometemos a un pensamiento crítico del hecho de no utilizar plástico, entonces vamos a seguir botando plástico al piso o plástico a nuestros ríos, contaminar nuestros mares, perjudicar a ese ecosistema acuático que nos da muchas veces de comer, que le da muchas veces de comer a muchas personas, porque están los peces que se perjudican con ello. Y en alguna otra forma también ¿cómo decirles? Los plásticos en los rellenos sanitarios causan mucho daño a muchas personas que deciden construir en esos rellenos sanitarios. Créanme que causa mucho daño porque muchos plásticos no son biodegradables, ¿ya? Y aquí están las características del texto argumentativo, ¿no? Tenemos dos. Utiliza los argumentos, claro, por ejemplo, que son la base de una lectura, que son la base de, por ejemplo, si ustedes me exponen, por ejemplo, el ecosistema acuático es mejor que el ecosistema terrestre, por ejemplo, ustedes tienen esta opinión, ¿ya? Y me pueden decir, ¿por qué es más importante que el ecosistema terrestre? Me pueden decir muchas cosas, ¿no? Porque en el ecosistema acuático hay mucha variedad de peces, los peces son muy nutritivos, hay algas marinas, ¿no? O sea, me están argumentando por qué debemos eh, ¿por qué debemos consumir del ecosistema acuático? Entonces, me están persuadiendo. Esto es parte del texto argumentativo. Ojo, mira, transmitir opiniones para persuadir. Ahí está. Entonces, esta es una base para eso. Claro, es original porque es una posición de ustedes. Yo estoy hablando como si uno de ustedes me estuviera diciendo, profesor, el ecosistema acuático es mejor que el ecosistema terrestre porque en el ecosistema terrestre los animales, por ejemplo, la vaca, la comer carnes rojas, el pollo y todas esas cosas tienen mucho, por ejemplo, comer carnes rojas hace daño, no comer mucho pollo hace daño, ¿no? Y entonces hay cosas, ¿no? Entonces, así
ustedes pueden argumentar, ¿no? Puede argumentar eso. Es una opinión personal y la opinión personal es siempre son originales. Acá están las recomendaciones para escribir un texto argumentativo. Escoge el tema, escoge un tema, debe ser de tu interés, determina una tesis. La tesis, pregúntate cuál es tu opinión frente a ese tema. Establece los argumentos, piensa cuáles son las razones por las que estás a favor o en contra del tema que has elegido. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo que yo acabo de decir, preferir el ecosistema acuático que al ecosistema terrestre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Escribe un borrador, escribe la primera versión de tu texto, emplea conectores para lograr la cohesión, revisa, o sea, conectores para lograr la unión de oración a oración, ¿ya? Revisa tu texto, recuerda revisar y corregir tus textos. Esto es un simple borrador. ¿Por qué estoy explicando esto de forma rápida? Porque ya antes lo hemos hecho. Y llegamos acá. Dice, herramientas del lenguaje. Esto es lo importante, herramientas del lenguaje. Miren, los conectores consecutivos, dice, son aquellos que unen dos oraciones en las que una es el resultado o conclusión de la otra. Por ejemplo, miren, acá tenemos ciertos conectores que nosotros podemos utilizar para unir oración a otra oración. Dice, de ahí que, en consecuencia, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, por eso, de ahí la razón, por esta razón, entonces, de manera que, así que, en ese sentido, de tal forma, ya que. Esos son conectores que nosotros podemos utilizar para poder escribir nuestro texto argumentativo. Nos va a servir de mucho. Miren, vamos a un ejemplo, ya, con respecto a la opinión de preferir el ecosistema acuático al ecosistema terrestre. Ejemplo, ya, yo lo puedo decir. El ecosistema acuático es muy importante porque tiene una biodiversidad de peces que son muy nutritivos y se pueden hacer muchos platos con ellos, ¿no? Además, no traen enfermedades como, por ejemplo, en el ecosistema terrestre, donde la fauna hay muchas enfermedades producto de comer carnes rojas que vienen de la vaca, ¿no? O del pollo, ¿no? etc., o de otros animales, ¿no? Que pertenecen a los ecosistemas terrestres, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Y, sin darnos cuenta, hemos utilizado varios de estos conectores, ¿no? Entonces podemos decir, por consiguiente, o para concluir, por consiguiente, debemos preferir u optar por el ecosistema acuático, ¿ya? Entonces hemos unido una oración con estos conectores consecutivos, ¿ya? Para poder continuar con el texto. Y así, mira, observa, los conectores consecutivos que se han empleado en el texto leído. Lean bien esta parte, es muy importante porque en el libro de actividades, yo les puedo pedir lo siguiente, miren acá, miren. Esto es sencillo, esto es sumamente sencillo. Miren, planifica. Pídele a tus compañeros que descubra la respuesta de la adivinanza, por ejemplo, que creaste en tu libro diario, ya. Eso no lo vamos a hacer. Luego, elige uno de los siguientes temas para elaborar un texto. Acá tenemos 3 imágenes y dice, cuidado del medio ambiente, que ya lo hemos visto varias veces, solidaridad con los animales, ya, ¿se acuerdan? Hay muchos perritos callejeros que no tienen comida y que tienen mucha sed. Acá dice, importancia de ser solidarios, ¿no? Solidarios con otra persona, ¿ya? La importancia de ser solidarios con otra persona, ya, es crucial, es importante, porque siempre hay que compartir lo que tenemos con tu prójimo, ¿no? Con otra persona. Como dice pues uno de los mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Así es. Entonces acá tenemos 3 temas en los cuales nosotros podemos escribir: el cuidado del medio ambiente, la solidaridad con los animales y la importancia de ser solidarios. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? El que quiera su nota,
entonces me va a escribir o me va a opinar sobre esto. Primero, voluntarios. Yo les voy a dar un tiempo para que puedan hacer un pequeño texto argumentativo, ¿ya? Voluntarios, tienen que opinar sobre cualquiera de estos temas. No hay voluntarios, entonces yo voy a señalar, ¿ya? Voy a señalar a todos, ¿ya? Todos los que están acá, todos. El que no me hace un texto argumentativo con uno de los 3 títulos, ya va a tener nota de 0,0, porque nadie quiere hacer nada, al parecer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos 3 temas. El cuidado del medio ambiente, la solidaridad con los animales y la importancia de ser solidario. Todos los que están acá, ya les tomé foto, ¿ya? Ya les tomé foto. Y todos ustedes me van a hacer un texto argumentativo con esto, con el tema que yo les voy a, con el tema que estamos dictando en clase. Un momento. Profesor, una pregunta. ¿Qué página es? La página, mira, yo lo acabo de publicar en el grupo. Ya están los 3, cualquier tema que está señalado ahí. ¿Ya? Acá, la página es 82, página 82. Libro Ya, de tienen 10 minutos, Profe, perdón, 15 minutos, 82. tienen 15 minutos, página 82. Página ¿Cuántos 82, minutos, profe? momento, página 82. Página 82. Página 82 del libro de actividades. El libro. Ya está publicado el grupo. Pónganse a hacer su página, pónganse a hacer su texto argumentativo, todos lo que he señalado ahí. Ya, los demás si quieren su nota lo hacen. Ya. Vamos chicos, los espero de una vez. Yo no De voy una a vez, los hacer, espero, profe, todos, porque debo de hacer tienen que mi trabajar, tienen tarea. que trabajar, Pero, todos tienen que profe, trabajar, debo de hacer. tienen que trabajar todos. Ya lo acabo de publicar en el grupo, nadie tiene justificación.